Muchachos, buenos días. Entonces, ya hemos visto los usos de varios instrumentos, cómo utilizarlos, qué mediciones se puede realizar, ¿no? Mediciones exteriores, interiores, de eslabones, de profundidad, ¿no? En algunos casos, como el pie de rey, que son completos, puedo medir los cuatro. Por ejemplo, el micrómetro, que necesito uno especial, ¿no? Para cada tipo de medición. Para exteriores, un tipo de micrómetro. Para interiores, otro tipo. Para profundidad es otro tipo, ¿no? Después el reloj comparador, ¿no? Para comparar centricidad, para comparar lo que son rugosidades, comparar piezas, ¿no? Tamaños de piezas. Goniómetro para poder realizar las mediciones de ángulos. Y eso. Pero lo que necesitamos también realizar son ajustes y tolerancias, ¿no? Esto ya es en la parte práctica de tornería, ¿no? Pero de igual forma tienen que conocer cómo se realiza el ajuste, cómo se realiza una tolerancia, ¿no? Eso en la parte práctica. En la parte teórica, cómo vamos a realizar la medida, la selección de este ajuste, ¿no? Mayormente estos ajustes y tolerancias los realizamos ya sea con pie de rey, el que tiene 50 divisiones, ¿no? El que es de 0,02 milímetros, 2 centésimas, o también con el micrómetro, ¿no? Que tiene 1 centésima de precisión. Entonces, los ajustes y tolerancias en mecanizados de ejes y agujeros. Ambos pueden tener lo que es un ajuste y tolerancia, los ejes y los agujeros. Bien, empezaremos con lo que son, bueno, ¿qué es la tolerancia, no? En sí, tolerancia es un error, ¿no? Podemos definirlo así, pero que es admisible, ¿no? Para poder realizar lo que es fabricación de piezas, como indicábamos, tanto para que puede ser, ¿no? Lo que son agujeros o ejes, ¿no? Entonces, la tolerancia, como indicamos, es esa pequeña holgura, podríamos decir, ¿no? Que tenemos, ¿no? Vemos esa parte negra, ¿no? Aquí en la imagen, ¿no? Vendría a ser mi tolerancia. ¿Y cómo calculo esa tolerancia, ¿no? La tolerancia TEM es igual al diámetro máximo, ¿no? Que puede ser admisible, menos el diámetro mínimo, ¿no? Así obtengo la tolerancia, ¿no? Diámetro máximo menos diámetro mínimo. Van a ser unas milésimas, centésimas, o quizás una décima. No es una variación grande, ¿no? No, la holgura, ¿no? La holgura se refiere cuando el agujero, ¿no? Es mayor, su diámetro es mayor que el diámetro de mi eje. Ahí yo voy a tener holgura, ¿no? Como vemos en la imagen. Ahí, ¿no? Si el agujero es mayor, de mayor diámetro que mi eje, yo voy a tener una holgura, ¿no? Es una tolerancia que voy a tener, ¿no? Una holgura. Para cumplir esta holgura, sí o sí, el diámetro del agujero tiene que ser mayor al diámetro del eje, ¿no? Para saber la holgura, entonces, el diámetro del agujero menos el diámetro del eje, que de igual forma va a ser en décima, centésima o hasta milésima, ¿no? Pero va a tener una holgura. ¿Qué pasa si no tengo esta holgura, ¿no? ¿Qué pasa si el diámetro del agujero es menor, ¿no? Al diámetro del eje, ¿no? Cuando ocurre eso, y bueno, ya no es una holgura, se llama interferencia.
Cuando tenemos la viceversa, ¿no? Cuando el diámetro del agujero es menor al diámetro del eje. Ahí lo llamamos interferencia. ¿No? Para hallar la interferencia, igual, sigue lo mismo. Diámetro del agujero menos diámetro del eje, solo que esta interferencia va a ser negativa, porque el diámetro del agujero es menor y el diámetro del eje es mayor. ¿No? Este tipo de interferencia se utiliza cuando yo voy a ensamblar piezas que ya no voy a extraer, ¿no? Que se van a quedar fijas. ¿No? Puede ser algún tipo de unión, ¿no? Que ya no voy a retirar. Porque va a entrar a golpe, ¿no? Va a entrar a presión y de ahí ya no se va a mover. Obviamente, como indicaba en el caso anterior, esta interferencia también va a ser de décima, centésima o hasta milésima de milímetro, ¿no? No va a ser también una separación de 1 o 2 milímetros, porque así no podría entrar también a presión, ¿no? Por eso es una diferencia muy pequeña. Entonces, interferencia cuando el diámetro del eje es mayor al diámetro del agujero. Para piezas y elementos que tienen que entrar, tienen que ensamblarse a presión. Tenemos dos tipos de tolerancias, ¿no? Estamos hablando de un inicio de la tolerancia. Puedo tener unilateral y bilateral. ¿Qué me indica eso? Si yo tengo la tolerancia unilateral, solo va a ser en un sentido esa tolerancia. O sea, puedo tener una tolerancia mayor a mi referencia o puedo tener menor, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, puedo tener una tolerancia positiva o negativa, pero solo una de las dos, ¿no? O sea, mi pieza que yo voy a mecanizar tiene que ser de 100 milímetros. Puede ser de 100 o máximo hasta 100,05. Eso es lo que me indica esta tolerancia positiva. No voy a sumar 100,05, ¿no? Milímetros. ¿No? Al momento de mecanizar la pieza, puedo mecanizar a 100 milímetros o máximo hasta 100,05. ¿No? En el caso de negativo, ¿no? Puedo mecanizar a 100 milímetros, pero también a 9,95. ¿No? Es un rango el que tengo. La tolerancia va a ser un rango. Puedo mecanizar desde 100 o desde 99,95 hasta 100 milímetros. En ese rango puede estar la medida. No lo mismo en este otro, de 100 a 100,05. Pero solo uno de los dos. En cambio, la tolerancia bilateral, ¿no? Como ven, cambia el símbolo. Igual. Tiene que ser mi pieza de 100 milímetros, ¿no? Yo tengo ahí 100 más menos 0,025. Eso me indica que puedo estar por encima del 100 y por debajo. Tengo de igual forma un rango, ¿no? Tengo 100,025 milímetros. Y tengo 99,975. ¿No? Yo tengo aquí mis 100 milímetros que sería la pieza, ¿no? Entonces, lo ideal sería, ¿no? Que me encuentre a los 100 milímetros, ¿no? Eso sería lo ideal.
Pero a veces nos pasamos con lo que sería el mecanizado, a veces lo dejamos un poco más o un poco menos y ya no queremos moverlo más, ¿no? Es por eso que existe una tolerancia, ¿no? Esta tolerancia, entonces tendría este rango, el bilateral. Puedo mecanizar la pieza, ¿no? En ese rango, desde 99,975 milímetros hasta 100,025 milímetros. Si yo tengo de 100 milímetros, está dentro del rango, entonces la pieza me sirve. Si tengo 100,01, de igual forma, está dentro del rango, todavía me sirve. 99,98 está dentro del rango. Pero ya si yo tengo una pieza que va a medir 99,8, por ejemplo, ¿no? Ya estaría fuera del rango, ¿no? Estaría aquí abajo. O si tuviera 100,1, ¿no? Igual, estaría fuera del rango. Entonces no me sirve para estos ajustes y tolerancias. No me sirve. En el caso del de mayor diámetro, lo bueno es que yo puedo reducir todavía su diámetro. Pero si ya tengo un diámetro menor, ya no puedo aumentar ese diámetro. Entonces, ¿no? De hecho, ya no me sirve. Pero si tengo un diámetro mayor, todavía puedo mecanizar, ¿no? Todavía se puede realizar una modificación. ¿No? Como vemos aquí, en la tolerancia bilateral tengo una línea de eje y puedo tener una tolerancia positiva o negativa, tanto para el agujero como para el eje. En el caso de la tolerancia unilateral, ¿no? Como vemos, tengo la línea del 0 y solo puedo tener una tolerancia o positiva o negativa. No puedo tener ambos. En el caso del bilateral, sí. Tengo tolerancia positiva y negativa. ¿Entendido, muchachos? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, ya hemos entendido lo que es tolerancia, holgura, interferencia. Ahora sí entraremos a lo que es ajuste. Ajuste en eje y agujero. Puedo tener, como indicábamos, ensamblajes que van a ser fijos, que se van a colocar y ya no salen, o tener deslizantes y giratorios. Entonces, empezaremos por los agujeros. Los agujeros pueden tener, ¿no? Ajustes giratorios, deslizantes y fijos, ¿no? Giratorio, donde el agujero va a ser mayor al eje, ¿no? Tengo una holgura, ¿no? Una tolerancia, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como el diámetro del agujero es mayor, el eje puede girar libremente, ¿no? Es por ello que se llama giratorio. Un ajuste en agujero deslizante quiere decir, va a seguir siendo el agujero de mayor diámetro, pero, ¿no? Mínimo. Una separación muy mínima, pero sí va a poder deslizarse, ¿no? El eje puede entrar y salir, no se va a quedar fijo. Por ello se llama ajuste deslizante. En el caso de ajuste fijo en agujero, ¿no? Es cuando el eje va a ser mayor a mi agujero, ¿no? Como indicábamos, entonces va a ensamblarse a presión y se va a quedar ahí, ¿no? Es por eso que es fijo.
Entonces tengo esos tres tipos de ajustes: giratorio, deslizante y fijo. En ejes tengo lo mismo, ¿no? En eje tengo los mismos ajustes. Un ajuste giratorio, donde el eje de igual forma tiene la holgura con respecto al agujero. Holgura. Y puede girar libremente. Deslizante, ¿no? Cuando tengo una ligera separación, mínima, ¿no? Décimas, milésimas, ¿no? Pero se puede deslizar el eje, ¿no? Y como último tendríamos igual el fijo, ¿no? Donde el eje se va a ensamblar a presión y se va a quedar fijo en el agujero. No va a poder girar, no se va a poder deslizar, se queda fijo. Entonces, como vamos viendo, si tengo un ajuste giratorio en el eje, igual tiene que existir un ajuste giratorio en el agujero. No lo mismo deslizante en ambos y fijo de igual forma. Ahora, ¿cómo sé qué separación va a tener? Deben estar pensando, ¿no? Porque yo les indicaba debe tener décimas, centésimas, ¿no? Pero no les he dado un número. No les indicaba, ya tiene que ser una décima, ya tiene que ser 15 centésimas. Nosotros no definimos eso. Eso está definido en tablas. Estos ajustes, como vamos viendo, vienen en tablas y vienen por letras. Vamos a centrar primero en el agujero. Para realizar estos ajustes, ¿no? Primero que nada voy a tener una dimensión del eje, perdón, una dimensión del agujero nominal, ¿no? Aquí lo tengo. Por ejemplo, que sea de diámetro 20. Ahí, ¿no? Esa va a ser mi dimensión nominal del agujero. Diámetro 20. Ahora, como ven, yo tengo letras para los ajustes. Letras mayúsculas son para agujeros y letras minúsculas son para ejes, para los ajustes, ¿no? Entonces, cuando vean una letra mayúscula después de lo que sería el diámetro que tiene que tener ese agujero, es que tiene un ajuste que puede ser ajuste positivo o ajuste negativo, ¿no? Como vemos, positivos, tengo lo que sería ajuste H, G, F, E, hasta A. Y ajustes negativos desde J hasta Z. ¿No? Entonces, por ejemplo, podría ser un 20H. Va a ser lo que es un agujero de dimensión nominal 20 milímetros y con un ajuste H, ¿no? Que puede ser de mayor diámetro. O si es J, sería de los 20, puede ser también de menor diámetro. Lo mismo pasa con los ejes. Primera diferencia, como les indicaba, ¿no? Las letras ya no son mayúsculas, son minúsculas, ¿no? Y ahora se realiza de la manera inversa. Positivos serán de la H a la A y negativos serán de la J a la Z. Entonces ahora es viceversa. Tengo lo que sería ajustes negativos de A a H
y ajustes positivos de J a Z. ¿No? Y dimensión nominal del eje. ¿No? Lo mismo que en el caso anterior, podría ser un eje de diámetro 20 y con un ajuste H. Pero sería en minúsculo, ¿no? En caso del eje. Bien, ya conocemos entonces la nomenclatura que se utiliza. En agujeros voy a utilizar letras mayúsculas y en ejes voy a utilizar letras minúsculas, de acuerdo a si el ajuste va a ser positivo o negativo. Pero ahora, ¿cómo sé cuánto de ajuste va a tener, ¿no? Cuánto positivo o negativo, pero ¿cuánto? Eso yo tengo que verlo en tablas, ¿no? Tablas tengo que verlo, ¿no? Por ejemplo, para un agujero de ajuste H, H6, ¿no? Es un ajuste de precisión, ¿no? Como hemos visto en la parte de H, estamos cerca al tope, ¿no? Cerca a la línea de cero. Vemos aquí el H, ¿no? Estamos llegando a la línea de cero. Entonces, por eso es un ajuste de precisión. Lo mismo en el eje. El eje, un ajuste H minúscula, H5, es también de precisión, ¿no? Si verificamos, el H de igual forma está muy cerca de la línea del cero, ¿no? Del límite. Entonces, los H son un ajuste de precisión, ¿no? Y si yo tengo un ajuste H en agujero, ¿no? Puedo utilizar, como indicamos aquí, ¿no? En tabla se indica, puede ser un ajuste forzado, sería un N. Si voy a querer un ajuste de arrastre, un M. De adherencia, un K. De entrada suave, un J. Si quiero que se deslice mi eje, que pueda sacarlo, ¿no? Suave, tranquilamente, ¿no? Otro H. Si yo quiero que tenga un juego libre, ¿qué? Tendiendo ya cerca a que gire, ¿no? A un giratorio. Entonces, si tengo el ajuste en agujero H6, puedo decidir qué ajuste va a tener mi eje. Y viceversa, si yo tengo el ajuste en mi eje, ¿no? H5 de precisión, puedo definir qué ajuste va a tener mi agujero. Si va a ser forzado, un N6, de arrastre, un M, de adherencia, un K, de entrada suave, un J, ¿no? O de deslizamiento, un H y un G, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿No? Como ven, cuando me refiero a ejes, siempre minúsculas. Cuando me refiero a agujeros, siempre son letras mayúsculas, ¿no? Entonces, tengo que elegir qué tipo de ajuste yo voy a hacer. Pero como ven, todavía no he decidido un número, todavía no he dado una cantidad de cuánto va a ser ese ajuste. Eso, como les indicaba, va a ser con tablas. Bien, aquí tenemos entonces un pequeño ejemplo. Bien, tenemos entonces un ajuste. Primero nos fijamos aquí. Tenemos un ajuste H7, J6. Primero que nada, este ajuste H7, ¿a quién va referido? ¿Agujero o eje? H7. Este ajuste. H7, ¿a quién va referido? ¿Agujero o eje?
Los Eje. muchachos están durmiendo. Eje, Inge, o la mayúscula dijo que era, ¿cómo puede volver a repetir? Ya, volvemos a la anterior. ¿No? Los ajustes, ¿no? Parece que están durmiendo, muchachos. ¿No? Cuando hablamos ajustes en agujeros, siempre voy a tener letras mayúsculas, de la A a la Z. Y cada uno es una medida distinta, tanto positiva como negativa. En el caso del eje, van a ser los ajustes con letras minúsculas, ¿no? Lo mismo, de la A a la Z, solo que es de manera viceversa. ¿No? En el caso de agujero, positivos tengo de A a H y negativos de J a Z. En el caso de ejes, tengo negativos de A a H y positivos de J a Z. Pero lo importante es diferenciar por lo que sería el tipo de letra. Negativo, perdón, minúsculas va relacionado al ajuste en ejes. Y las letras mayúsculas son relacionadas al agujero, ¿no? Al ajuste que tengo en el agujero. Entonces, aquí teniendo como ejemplo, ¿no? Este tipo de ajuste, el ajuste H7 va referente al eje o al agujero. Al agujero. Al agujero. Y el J6 al eje. Y necesito un diámetro nominal en el cual va a ser mi referencia. En este caso, como el ejemplo, estamos dando de 15 milímetros. Listo. Primero realizaremos del agujero. ¿No? Bien. Entonces busco, como les indicaba, en tablas. En este caso estoy utilizando las tablas del cálculos de taller de casillas. ¿No? Es un librito que está igual en plataforma para que lo descarguen, lo tengan de manera digital o también pueden comprar, porque de todos modos les sirve mucho este libro. Es un libro de bolsillo, es pequeño. Pero bien, entonces tengo de lo que sería diámetro 15. Ese es mi diámetro nominal. Ahora verifico el ajuste primero del agujero, H7. ¿No? Busco en las tablas y ahí me indica agujero H7. ¿No? Aquí lo tengo. ¿No? Agujero H7. Listo. Como ven, tengo tabla en la cual está varias medidas. ¿No? Bien, entonces primero nos fijamos en esa columna. ¿No? Agujero H7, listo. ¿Cuánto era mi diámetro de referencia? Diámetro nominal 15. Entonces aquí yo voy viendo diámetro nominal. Porque aquí me indica diámetros nominales. ¿No? Diámetros nominales de 1 a 3 milímetros, más de 3 a 6, más de 6 a 10, más de 10 a 18, ¿no? Mis 15 milímetros entraría en ese rango. ¿No? Ahí. 15 milímetros. Más de 10 y es menos de 18. Entonces ya tengo lo que sería mi tolerancia, mi ajuste. En este caso, yo tengo un ajuste positivo. ¿No? Comunicamos de A a H va a ser positivo. Entonces, tengo dos límites de referencia. 0 y más
0,18. Tengo esos dos. Listo. Entonces, para mi agujero, voy a sumar. En el primer caso, bueno, como es 0, 15 más 0, simplemente voy a tener 15 milímetros. En el otro caso, he sumado mis 15 milímetros que tenía, más el ajuste que era 0,018. Y tendría 15,018 milímetros. Entonces ya tengo un rango, ¿no? Lo que es el agujero, puedo realizarlo de 15 milímetros exactos o puedo realizarlo de 15,01, 0,15, ¿no? Hasta un máximo de 0,18. Como vemos, tenemos un rango en el cual podemos realizar ese mecanizado del agujero, ¿no? Si yo tengo 15,012, me encuentro todavía dentro del rango. Entonces, puedo dejarlo ahí el mecanizado del agujero. Pero, por ejemplo, le he perforado demasiado y tendría 14,95. Y está fuera de rango. Este ya estaría fuera de rango, ¿no? Pero todavía puedo aumentar. Este todavía se puede salvar, ¿no? Tengo 14,95, entonces con un torneado interno puedo ensanchar el agujero hasta 15, ¿no? Este todavía tiene salvación. En el caso de agujeros, no, pero por ejemplo que el agujero mida 15,025, ¿no? Y estoy lejos de mi ajuste. Entonces, este ya no sirve. Ya no puedo mecanizar más, porque si mecanizo va a aumentar el diámetro. Entonces, ya no se puede realizar nada si se ha pasado el ajuste, ¿no? En este caso, del agujero, ¿no? Si me pasó el límite superior, ya no sirve esa pieza para ajuste, ¿no? Estos ajustes, como ven, son precisos, son para ensamblajes precisos. ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde han visto algún ajuste? ¿Alguien ha visto algún tipo de ajuste? ¿Dónde creen que se emplea más este ajuste? ¿En los ejes? En los ejes, en los agujeros, pero ¿en qué elementos? Aparte del eje. Está bien el eje, necesita su ajuste, ¿no? Un agujero, si es que necesita igual colocar un eje, ya sea deslizante, ya sea fijo, o sea giratorio el eje, ¿no? ¿Con los rodamientos? Exacto, con rodamientos. Los rodamientos vienen con una tolerancia. En su misma caja y les indica, o ven el rodamiento e indica qué ajuste tiene. Y según ese ajuste, se realiza el eje. Tiene que tener ese mismo ajuste. Entonces, por eso son ajustes precisos. Si yo me paso, va a ser muy estrecho y no va a entrar de una manera adecuada. Voy a lastimar lo que sería mi eje, voy a lastimar el rodamiento. O ya también va a ser muy holgado, ¿no? Y va a tener una holgura. Entonces, los ajustes tienen que ser precisos. Es por eso que tengo un rango de medición. Hemos visto del agujero. Ahora veremos del
eje. En este caso es un J6. ¿No? De igual forma, diámetro nominal, tengo 15 milímetros. Entonces, vamos a revisar en la tabla. En este caso, no, revisamos J6. Bien. Como indicamos, es de diámetro 15. Entonces, seguimos en el mismo rango, ¿no? Más de 10, menos de 18. ¿No? Entonces, igual, intersectamos y nuestro rango sería ese. Como ven, en el caso del eje, yo tengo, ¿no? Con este ajuste J6, tengo dos tolerancias, uno positivo y uno negativo. Más 0,008 y menos 0,003. Entonces, esas tolerancias yo tengo que sumar y restar a mi nominal, que sería 15. Entonces, para el eje, tengo lo que sería 15 más 0,008 milímetros. ¿No? 15,008 milímetros. En el caso del negativo, entonces yo tenía los 15 menos 0,003. Restando las 3 milésimas, yo tendría 14,997. De igual forma tengo un rango. Pero si se fijan, el rango del eje es mucho más pequeño que el rango del agujero, ¿no? Tengo 3, 8, tengo 11 milésimas. Es un rango muy pequeño. ¿No? Un rango muy pequeño, ¿no? A comparación del eje, del agujero, perdón, que tenía 18 todavía milésimas que podía jugar. ¿No? Entonces, tengo que definir eso, teniendo ya estos 12 rangos, teniendo ya el ajuste en mi agujero y el ajuste en mi eje. Subir, ahí, ¿no? Ahí tengo los dos ajustes. Entonces, según eso, yo voy viendo qué tipo de ajuste voy a querer. Si quiero que sea más holgado o quiero que sea deslizante. Porque, por ejemplo, puedo dejar el ajuste de mi eje, ¿no? En 15 exacto, 15 milímetros. Listo. Estoy dentro del rango, entre 15,008 y 14,997. Estoy en el rango, 15. Listo. Y el agujero, puedo dejarlo en 15, ¿no? Pero sería muy exacto. Sería, tendría mucha fricción. Yo quiero que se deslice un poco, ¿no? Entonces, puedo dejarlo en 15,010. Una décima le voy a dar una centésima le voy a dar de tolerancia. Cosa de que el agujero sea mayor y pueda deslizar fácilmente el eje. Entonces, de esa forma voy viendo el rango. En caso de que yo ya tenga lo que es mi rodamiento, ¿no? Entonces procedo a verificar, primero que nada, qué ajuste tiene. Puedo realizar la medición interna igual para fijar cuánto está ese rodamiento. Listo.
y el eje lo fabrico con el ajuste que requiere. Entonces, como ven, con ajustes y tolerancia yo tengo ciertos rangos en los cuales tengo que mantener. No puedo pasarme de esos rangos, porque si me paso ya no sería un ajuste. ¿No? El ajuste ya estaría mal, entonces la pieza ya no serviría para ese propósito, para ese ajuste que quiere. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Todo claro? No es muy complicado. En sí es verificar con la tabla. No es utilizar estas tablas. No más que todo lo van a ver cuando realicen en tornería lo que son fabricaciones de ejes, cilindrados, ¿no? Y tengan que tener un ajuste. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Todo claro? ¿No? Entonces, al momento de realizar la comprobación, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, del agujero. Tengo este rango, 15,018, desde 15 milímetros hasta 15,018. ¿No? Entonces, también tengo que ver la precisión de mis instrumentos. ¿No? En este caso, estamos trabajando hasta milésimo, hasta 0,001. ¿No? Lo mismo con el eje. ¿No? Tengo hasta milésimo, 0,001 de precisión. A veces no cuento con instrumentos de esa precisión. Entonces, por ello, tengo que ver a qué rango puedo realizar la medición, ¿no? En el caso del agujero, ¿no? Era 15,018 y 15 milímetros, ¿no? Tengo ese rango. Mi instrumento solo mide hasta 0,01, ¿no? Hasta una centésima. Entonces, en el rango yo puedo tomar el 15,01, ¿no? Estoy dentro del rango. No puedo tomar el 15 o el 15,01, ¿no? Como vemos aquí. Realizo la medición, está dentro del rango, entonces cumple. Cumple el ajuste. Lo mismo con el eje. El eje mayormente lo medimos con micrómetro, ¿no? Para mayor precisión. Medimos con el micrómetro y lo que serían los agujeros lo medimos con el pie de rey. Obviamente, si no, también podemos utilizar lo que es un micrómetro, ¿no? Exterior, perdón, de interior, para medir lo que sería el agujero, ¿no? Porque está dentro del rango. 15 milímetros, como han visto, los instrumentos medían desde 5 hasta 30 milímetros. ¿No? Entonces, está dentro del rango, igual puedo realizar la medición con el micrómetro de interior. ¿No? Pero como indicaba, para lo que es igual eje, ¿no? Tengo que realizar medición con micrómetro. Es más preciso, sí, ¿no? Porque tengo una precisión de 0,01. Entonces, en este caso, para poder realizar la medición, en el eje lo puedo realizar aquí, ¿no? Está dentro del rango. Entonces, 15 milímetros, compruebo hasta 15, perfecto. Entonces ya tengo lo que serían mis dos elementos, mi agujero y mi eje, con el ajuste necesario, con el ajuste que se me ha solicitado.
Entonces, para ello igual están realizando lo que son mediciones para poder saber comprobar igual estos ajustes. Utilizar bien los instrumentos porque lo van a seguir utilizando. Pie de rey, micrómetro, todo en el transcurso de la carrera. ¿No? Sobre todo en talleres, más que todo pie de rey es lo que van a utilizar. Micrómetro así para algún tipo de ajuste. Reloj comparador no lo van a utilizar mucho. Sí. Goniómetro de vez en cuando para comprobar algún ángulo, ¿no? Pero sobre todo transportadores. Utiliza transportador metálico, el zinc. ¿No? Micrómetro de interior para alguna perforación que tenga un ajuste. Pues por eso es que es importante que conozcan los instrumentos. Tal vez tienen que realizar algún ajuste, entonces tienen que comprobar ese ajuste. No es solo que van a realizar el cálculo, allá tienen que ser tantos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a medir eso? ¿No? Con los instrumentos que han ido ya utilizando. Bien, muchachos, ¿alguna duda? Consulta. Alguien que haya ingresado, tal vez, que ser tomado en cuenta como retraso, aunque sea. Bien, muchachos, no hay dudas entonces. No, Inge. Bien. Bien, entonces con este tema de ajustes ya estaríamos completando lo que sería la parte teórica, ¿no? Nos faltaría realizar la parte práctica del reloj comparador, de goniómetro, ¿no? Y la última clase que sería, ¿no? Su evaluación práctica, ¿no? Donde yo voy a colocar alguna pieza y algún instrumento, ya sea pie de rey, micrómetro, reloj comparador o goniómetro. En el caso de pie de rey, para que me midan en milímetros o que me midan en pulgadas. Ya tengo igual listas las piecitas para realizar en el reloj comparador, ¿no? Estaba realizando para que tengamos referencias, ¿no? Porque con reloj comparador necesito referencias. Aquí, a ver, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿No? De 22,5, de 23 milímetros y de 24. Las piecitas que están para que vayan realizando la práctica, ¿no? Cuando sea la siguiente clase, ¿no? Con reloj comparador, en el cual estas van a ser las medidas patrón. Entonces, voy a colocar en el instrumento, lo voy a seriar y ya voy a tener esta medida, ¿no? Esta medida se anotan y respecto a ello, se suma o se resta, ¿no? Que hemos ido viendo las piezas que nosotros, que van a realizar, ¿no? La medición. Entonces están listos igual los patrones para el reloj comparador. Para el goniómetro, simplemente hay plantillas para que realicen las medidas de ángulo, ¿no? Entonces no habría problema de la parte de ángulos. Plantillas para poder utilizar. Bien, muchachos. Entonces no hay dudas. Todo está bien, correcto.
Ya, no hay dudas entonces. Nadie más ha ingresado, ¿no? Todos están listos. Listo. Ya, muchachos. Entonces nos veríamos la siguiente clase, ya directo para poder realizar lo que sería, ¿no? Las prácticas. Tenemos que apurarnos porque algunos igual no han realizado la práctica anterior de micrómetro, ¿no? Entonces, para que no se queden sin lo que sería esa práctica, la van a realizar igual. Van a realizar, no, vamos a separar en grupos porque solo tenemos 3 relojes comparadores, ¿no? Por eso tengo solo tres patrones. 3 relojes comparadores. Hay 2 goniómetros. Y lo que sería el otro grupo que va a estar realizando con micrómetro interior y exterior. Entonces, de esa forma vamos a trabajar la siguiente clase. Vamos a dividir en grupos y van a ir realizando la práctica. No, los que deben la práctica de micrómetro, entonces tienen que apurarse, ¿no? Porque si no, no les va a alcanzar el tiempo para realizar con reloj comparador o con goniómetro. Entonces, de esa forma, muchachos. ¿No? Y los que terminan, por ejemplo, del reloj comparador, entonces intercambian con el de goniómetro para estar realizando también la medición. Y cuando termina, entonces me pueden solicitar algún otro instrumento, ¿no? Que quieran repasar. Por ejemplo, pueden pedir micrómetro exterior, o me pueden pedir de interior, o pie de rey, ¿no? Para que vuelvan a repasar, porque, como les indicaba, la última clase es evaluación práctica, ¿no? Van a colocar ahí los instrumentos y van a entrar de 4 o de 5 en 5. Se les va a evaluar, ¿no? Cada uno un instrumento distinto. Bien, muchachos. Entonces, no hay dudas. Igual ya les he explicado de la siguiente clase, de la evaluación práctica. Entonces, nos veríamos siguiente clase. Traten de llegar temprano, sobre todo los que deben la práctica de micrómetros, y para que empiecen a realizar. Directos, llegan, llamo lista, reparto instrumentos y realizan mediciones. Bien, muchachos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, ¿no? Y vengan temprano. El video ya lo voy a subir igual. Un momento para que lo tengan. Plataforma. Igual para que repasen en algún caso cuando tengan que realizar algún ajuste. Muchachos, entonces hasta la siguiente clase. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ¿Qué pasó, Nogales? ¿Estás levantando la mano?